Hola, empezamos hoy con este segundo día del AI and Big Data Congress organizado en el marco del CIDAI, el Centro de Innovación en Datos e Inteligencia Artificial, que impulsamos principios de este año 2020 de la mano de nuestros core partners que participan tanto público como privados para impulsar y transformar y aplicar la inteligencia artificial en múltiples de los sectores. Ayer, el primer día del Congreso, pudimos ver temas más estratégicos y más de tendencias de la inteligencia artificial y hoy, junto con vosotros, con más de 600 asistentes, y hoy en este segundo día y último pasamos a ver más aplicaciones concretas de casos de usos de inteligencia artificial y también aspectos transversales que confieren y en que trabajamos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, como es la equidad y la interoperabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial, y después también todo el aspecto de arquitecturas y de infraestructuras necesarias para las aplicaciones de estas dos sesiones también que veremos a lo largo de hoy, de aplicaciones de la inteligencia artificial, porque al final hace muchos años que ya se trabaja en inteligencia artificial y cada vez más hay más aplicaciones y más casos de éxitos y realidades testeadas sobre la optimización y múltiples procesos de transformaciones digitales que introducen la gestión y análisis de los datos en múltiples de los sectores industriales del país. Para ello pasaremos primero al primer bloque, que trataremos lo que es la equidad e interoperabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial. En ello sí que trabajaremos todo lo que son las soluciones algorítmicas, ¿no? Que no siempre se comportan, ¿no?, de esa manera justa, ¿no? O un poco cómo recogemos esa expresión, esas metodologías y nuevas aproximaciones para minimizar no solo este problema, sino también su interpretación, ¿no?, para intentar minimizar los algoritmos de tipo caja negra, ¿no? Vamos a ver cómo se comparten datos de forma justa, también todo lo que es la normatización del dato y cómo se recogen experiencias, metodologías y nuevas aportaciones y aproximaciones al uso de los datos. Para ello contaremos con 3 ponentes y al final lo que veremos es que nos explicarán esta aproximación a esa inteligencia artificial fiable, ¿no? Que se entiende o se propone, ¿no?, como la fiabilidad de la inteligencia artificial a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. La inteligencia artificial debe ser lícita, cumpliendo todas las leyes, reglamentos aplicables y principios y valores éticos, y a la vez también debe ser robusta desde el punto de vista técnico como también social, y también todos estos componentes a la vez tienen que trabajar mezclados unos con ellos, ¿no?, para poner en práctica, para que también la sociedad resuelva con la inteligencia artificial dudas o retos de cara a la aplicación de la inteligencia artificial. Para ello, hoy, en esta presesión de equidad e interoperabilidad de los algoritmos, contaremos con 3 ponentes que nos distribuirán a través de sus ponencias las aplicaciones. Contaremos primero con Bernat Coma, investigador de la UPC, que nos explicará una ponencia sobre inteligencia artificial, retos y oportunidades de la industria. Después pasaremos a la ponencia de José Carlos Vaquero, de GMV, que nos explicará esas aplicaciones o cómo mejoramos en los algoritmos sin comprometer la privacidad de los datos. Y por último contaremos con David Fernández de ICE, que nos explicará el final de esta era de las cajas negras que comentábamos al inicio y cómo todo el tema de la trazabilidad del machine learning. Sin más, como moderadora de este primer bloque, paso la palabra al primer ponente, Bernat Coma. Él es ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha sido premiado finalizando por el proyecto de Data Science Techniques for Non-Technical Loss Detection in Energy Consumption, y nos explicará el uso de los algoritmos y de las ciencias de datos de inteligencia artificial a la industria y en múltiples sectores.
¿vale? Y veremos pues todo lo que es los biaixos de los algoritmos. Para ello, a través de un caso. Sin más, Bernat, te paso la palabra para que puedas explicarnos en estos primeros 20 minutos tu ponencia. Hola a todos, espero que me veáis bien. Bueno, pues en mi caso básicamente os quiero explicar mi historia para desarrollar un algoritmo de predicción de fraude para la empresa Naturgy, predicción de fraude para electricidad y gas. Y antes que nada, quería explicar un poco la historia que tengo de amor con la inteligencia artificial. Esto al final básicamente mucha gente ya lo ha explicado, por lo tanto iré un poco rápido. Es una historia de amor que empiezas muy contento y después te vas desanimando y al final entiendes mucho mejor cómo aprovecharte de la inteligencia artificial. Antes que nada, todo el mundo piensa que la inteligencia artificial es algo mágico que va a suponer o que nos va a dar muchas herramientas para conseguir grandes logros. Y en cierto modo es verdad, o sea, la gente lo ve en ejemplos reales. Todos sabemos, o si no, os lo explico, ¿no?, que en el mundo médico, por ejemplo, se detecta cáncer mediante análisis con inteligencia artificial de resonancia magnética. O, por ejemplo, en las finanzas, cuando vamos a pagar con la tarjeta de crédito, todos más o menos estamos tranquilos que si hay algún tipo de fraude, algún algoritmo del banco lo va a detectar, ¿no? Y hasta, no es tanto el presente, sino también tenemos la imagen del futuro, ¿no? De decir, no, es que, por ejemplo, la inteligencia artificial va a sustituir los jueces, ¿no? Porque al final los jueces tienen prejuicios, tienen creencias, tienen opiniones que un algoritmo teóricamente no los tiene y por lo tanto nos va a dar una mejor justicia. ¿Y cuál es la idea también cuando queremos decir vamos a aplicar inteligencia artificial? ¿No? Pues vamos a recoger muchos datos, vamos a dárselo a un algoritmo que es súper complejo y al final nos va a dar un 100% de precisión, un 99% de precisión y entonces ya estamos tranquilos, ya decimos, este algoritmo es mucho mejor que el humano, vamos a usarlo. Muchas veces esto va en paralelo con el hecho de que cada vez tenemos más algoritmos, más potentes, lo que es el black box, ¿no? El black box algorithm, que es las redes neuronales que nos permite a los coches conducir solos y todo esto, ¿no? Pero si realmente la inteligencia artificial nos da todas estas tecnologías y todos estos logros, ¿por qué realmente al final no todo ya es inteligencia artificial? Bueno, pues porque la cosa es más complicada de lo que parece. Por ejemplo, en el mundo médico hemos dicho que sí, se usa actualmente para detectar cáncer en imagen. ¿Y por qué el doctor ya no es una máquina? Bueno, IBM lo intentó con el IBM Watson, que era la inteligencia artificial que se usó para el concurso de Jeopardy. Y claro, ganar un concurso no es lo mismo que sustituir un médico, ¿no? Al final, si un médico tiene el componente humano de preocuparse por el enfermo, un algoritmo pues predice que tienes cáncer o no y ya está. ¿Y qué pasa si el algoritmo se equivoca? Pues es el concepto en inglés de accountability. ¿Cómo le dices a un algoritmo que se ha equivocado, no? O ¿cuál es la preocupación que va a tener? Pues ninguna. También en el mundo de las finanzas, ¿no? Al final sí que hemos visto, es un campo que hay mucha inteligencia artificial aplicada, pero ¿se puede hacer todo? Pues no lo sé. Por ejemplo, yo os explico este caso, ¿no? En el año 2017, en Estados Unidos, los blancos que pedían hipotecas, les daban más hipotecas que los negros o los latinos o los asiáticos. ¿Esto es debido a razones sociales? Puede ser, también puede ser un racismo humano, ¿no? Pero si le damos estos datos a un algoritmo, hay la posibilidad que el algoritmo diga, si es negro, no le damos una hipoteca. Y esto no se puede aceptar. Y el tercer caso que decíamos, bueno, sí, un algoritmo no va a tener sesgos. Mentira, porque al final los datos que usamos para aprender, como lo que había dicho antes, tiene sesgos. Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona hay un proyecto que habla sobre la restraining orders, porque hay jueces que
viven o son de poblaciones muy cercanas, donde en un caso dan un 80% y en el otro 20%. Entonces, ¿de dónde aprendemos los algoritmos? De un caso, del otro, de los dos mezclamos. Todo el mundo puede ver que hay algún caso aquí raro que no nos convence, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Pues que al final, en la diapositiva 2 os había explicado que al final tenemos que coger muchos datos y mirar la predicción y ver si al final tenemos el 90% de acierto, pues tenemos que estar tranquilos. Pues no, tenemos que preocuparnos y preguntarnos más cosas, ¿no? El algoritmo, ¿qué está aprendiendo? El algoritmo, ¿cómo le afecta si le cambias un dato? El algoritmo se puede explicar. Una persona que le han hecho una predicción, si al final levanta la mano y dice, ¿por qué me has predicho esto? ¿Cómo le vamos a resolver estas preguntas, no? ¿Por qué? ¿Y por qué debemos ser conscientes de ello? Pues con los ejemplos que he puesto es para explicar que los datos y los algoritmos sufren de sesgos, ¿vale? Hay la parte del sesgo humano, que es lo que he explicado del racismo, de las gender inequalities, o por ejemplo feedback loop. Si un algoritmo tiene racismo y va aprendiendo de sí mismo, al final va a ser muy racista, ¿no? O el system drift, ¿no? Los datos van evolucionando y al final una cosa del pasado no sirve para aprender el presente, porque al final el mundo va cambiando. ¿Y todo esto qué supone? Pues que el algoritmo aprende cosas que quizás nos debemos creer o no. Por ejemplo, si el algoritmo que predice si una persona tiene cáncer de pulmón, pues tiene que predecir que tiene cáncer de pulmón si ha llevado una vida donde desde los 10 años esta persona ha fumado, no porque los dedos sean amarillos debido a la nicotina. Las dos cosas pueden indicar que esa persona puede sufrir cáncer, pero una cosa realmente es indicadora y la otra es una correlación que no debemos creernos. Y al final, pues todo esto para decir que el benchmarking, lo de coger el algoritmo y hacer una simulación de a ver cómo va, no es suficiente. Todo esto es la introducción para acabar hablando de el caso que he trabajado durante los últimos años. Un proyecto que empezó en el 2013 y era básicamente para detectar fraude de una manera automática en los clientes de gas y de electricidad de la empresa Naturgy. Cuando cogimos este proyecto, todo empezó un poco a decir, vale, tenemos datos de la empresa que usaba métodos más humanos para detectar fraude. Tenemos suficiente información, tenemos un algoritmo que funciona, que es el gradient boosting, que es más o menos al lado de Deep Learning, pues de los más potentes, ¿no? Pues hagamos muchas variables lógicas, bajada de consumo, si el cliente está consumiendo como lo esperable, todo esto, ¿no? Usamos el algoritmo, le damos la información, nos genera el modelo y vamos a tener fe ciega, ¿no? Y lo bueno de este sistema es que al final la persona que se encargaba antes de generar las campañas, ¿no? Las visitas a los clientes, que no tenía ningún tipo de conocimiento de inteligencia artificial, no tenía que hacer nada, simplemente le daba un botón y al final, al cabo de unas horas, pues tenía un listado de clientes con una puntuación. Y nos ha dado buenos resultados. Realmente llevamos 7 años en este proyecto al final y nos han premiado, por lo tanto, teóricamente es un proyecto bueno. Pero nosotros no estábamos muy contentos por el hecho que algunas veces teníamos grandes resultados, recuperábamos mucha energía, detectábamos bien y en otros casos, bueno, el resultado era justito, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de esta falta de robustez, ¿no? Y era un poco lo que os he comentado antes, en general, en nuestro caso en concreto. Cuando vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial para una industria, nos dan unos datos. Y estos datos, en principio, deben ser buenos. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en nuestro caso, voy a explicar nuestro caso, pues que la empresa visita a los clientes que sospecha que es fraudulenta. Por lo tanto, de los 4 millones de clientes de electricidad, solamente ha visitado, pues, 10.000, 20.000. ¿Qué hacemos con los casi 4 millones que no han visitado? Un algoritmo no puede aprender realmente de una información que desconoce. Y esto es lo que nos pasaba, ¿no? O, por ejemplo, el System Drift. Por ejemplo, en nuestro caso en concreto, ¿qué problema tuvimos? Pues que cuando empezamos el proyecto, la información que disponíamos de los contadores era de contadores manuales. Vosotros seguramente os acordáis, ¿no? No hace tanto, ¿no? Que íbamos al ascensor y escribíamos, hemos consumido 20.
Ahora, pues hay el contador inteligente. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la gente escribía pues 2 lecturas al año y ahora tenemos mes a mes. El modelo pensado para hace 4 o 5 años, con la información que era mala y que teníamos que distribuirla por meses, ya no servía o servía menos para el presente, ¿no? Y después lo que decíamos, ¿no? Nosotros al final preguntábamos al algoritmo qué patrones había aprendido y decía cosas tipo, esta persona es fraudulenta porque vive en tal sitio. Dices, sí, porque seguramente es una región o es un pueblo donde hay alguien que está haciendo instalaciones y tal, pero realmente lo importante para visitar a una persona es que no consuma, no que sea de un pueblo, porque al final no es tan grave como el hecho del racismo o apuntar o que haya diferencias entre un hombre y una mujer, pues también es problemático el hecho de apuntar a una persona solamente porque sea de un pueblo, ¿no? Todo esto causaba que el algoritmo aprendía cosas de sí mismo que no nos servían, ¿vale? Era el concepto este del feedback loop. Y el benchmarking, pues, básicamente, ¿qué pasaba? Que usábamos datos que estaban sesgados, hacíamos test con datos sesgados y lo aplicábamos en datos que no estaban sesgados. Al final, el benchmarking de training validation típico del machine learning no era útil, o como mínimo no era tan útil como nosotros podríamos esperar. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues preguntando al algoritmo, oye, ¿qué has aprendido, no? Las técnicas iniciales que hicimos fue lo típico, pura estadística, ¿no? Si al final sabemos que la población de Madrid corresponde al 20% de la gente y teníamos el 50% de fraudes, aquí había alguna cosa que no nos cuadraba, ¿no? Porque si poníamos toda la información junta, ¿qué pasaba? Pues que el sistema aprendía que si eres de Madrid, eres fraudulento. Y dices, no tiene ninguna lógica. Entonces después fuimos al Future Importance. Future Importance es un algoritmo simple que simplemente dice, esta variable es importante, esta variable se ha usado. Y esto es una información naif, no aporta demasiado. Entonces acabamos usando todo un conjunto de algoritmos que ahora están que son muy populares, ¿no? Que se están desarrollando debido a que cada vez más la comunidad de la inteligencia artificial y machine learning es consciente que ciertos algoritmos no los podemos aplicar si no entendemos el porqué, y más concretamente usamos Lime y Sharp, ¿no? Lime básicamente lo que hace es un modelo local, o sea, con una regresión, que una regresión permite entender cómo se hace la predicción, para un cliente que simula la predicción del modelo en general. Y Sharp es una teoría de juegos que nos permite decir la contribución de una variable en una predicción. No me voy a explicar más, pero si a la gente le interesa, que lean información de estos dos algoritmos que son muy interesantes. Entonces, ¿cuál es lo que pasaba? Pues que con Lime nos permitía decir, oye, ¿qué es este caso, no? Es decir, un modelo predictivo, decir cuánta energía podemos recuperar de este cliente. Pues decía, si es de esta población, pues se puede recuperar energía. ¿Y qué información nos aporta esto? Pues básicamente 2 cosas. La primera, nosotros como científicos, decir, me lo creo o no. Y lo otro, una mejora de la comunicación entre el científico y el stakeholder, la persona de la empresa, porque básicamente le das esta información y dices, oye, ¿esto te lo crees? Sí, claro, porque llevamos todo un año haciendo muchas campañas en esta zona porque hemos detectado que hay mucho fraude. Vale, entonces el modelo nos lo vamos a creer. ¿Qué pasa si no te lo crees? Nos dice, esto no tiene ninguna lógica. Pues quitas esta variable o haces future engineering o simplemente adaptas al algoritmo para que no aprenda este patrón que es erróneo. Y la Shapley Values es algo similar, pero es un algoritmo, bajo nuestro punto de vista, es mucho mejor, porque en el sistema anterior, pues, te explica la explicación en un punto en concreto y realmente no es muy robusto, porque al final el algoritmo es similar a tirar un dado, ¿no? Tú tiras 3 veces un dado, te da la puntuación 10 y este algoritmo te dice una manera de conseguir este 10 tirando 3 veces el dado, pero puedes conseguir 3, 3, 4, 4, 3, 3 o 5, 2, 3. Al final no es un algoritmo muy robusto en sistemas muy complejos como el nuestro. En cambio, Shapley Values sí que es un sistema muy robusto que siempre te va a dar la misma solución y es una solución lógica. Aquí lo que pasa con las Shapley Values es que al final la explicación que te da te la tienes que creer. Es decir, te da una explicación y si no es buena,
realmente que los datos no son buenos o que el modelo que has usado no es bueno, ¿vale? Y básicamente aquí llegamos a las conclusiones que yo quería explicar. Básicamente era, vale, hemos usado un algoritmo complejo, hemos usado una explicación suficiente, ¿no? O sea, al final es un caso de éxito, más o menos. Las conclusiones que yo quería explicar con esta presentación son 3. La primera, la gente se tiene que alejar del concepto Data Driven Solution. Data Driven Solution significa que las soluciones las tenemos a base de los datos. Google, por ejemplo, que dispone todos los datos del mundo, sí que quizás puede hacer soluciones Data Driven Solution. Pero la empresa pequeña que tiene datos sesgados, pues una solución que se base en Data Driven Solution iba a decir que no sirve para nada o que es puro humo, ¿no? Al final, mi experiencia me dice que al final la inteligencia artificial se tiene que combinar con una persona, con un stakeholder, con una persona que esté al cargo, una persona que entienda los datos y que te puede decir esto está bien y esto está mal. La segunda cosa es qué algoritmo usar. Básicamente, yo he dicho que directamente fui a usar un algoritmo súper complejo y seguramente fue una decisión que no era del todo correcta. Al final sí que es correcta porque mucha de la literatura para detectar fraude son algoritmos complejos, ¿no? Porque el problema de detectar fraude es una cosa muy compleja, ¿no? Pero para la persona que nos oye y dice, yo quiero aplicar inteligencia artificial con mis datos en una empresa, tienes que empezar, mi recomendación es empezar con un algoritmo simple, un árbol de decisión. Todo el mundo ha hecho el árbol de decisión en un papel para tomar decisiones. Pues esta es mi recomendación, ¿no? Que al final la gente tendría que usar primero un algoritmo muy simple y después bien entendiendo, gracias al algoritmo simple, los datos que se dispone, los problemas que tienen, el problema que se va a afrontar, pues si se considera al final que no es suficiente el algoritmo simple, puedes usar un algoritmo complejo. Y sobre todo, independientemente de que se use un algoritmo simple o complejo, pues entender qué se está prediciendo en un modelo, si el modelo es justo, si es transparente, si se puede explicar, si se puede entender y todo esto. Y al final, lo último que quería explicar es decir, bueno, nos has dicho que tú has usado un algoritmo complejo, lo has combinado con un algoritmo que es explicativo, que nos explica cómo el modelo ha aprendido, por lo tanto, pues vamos directamente y es suficiente, vamos a entender perfectamente el algoritmo y lo que ha predecido. ¿Esto es verdad? Bajo mi punto de vista, no. Directamente no. El uso de inteligencia artificial es algo muy complejo y usar datos explicados no es suficiente. Y sobre todo no es suficiente, ¿por qué? Pues porque todo algoritmo que esté disponible ahora mismo y todo sistema de explicación tiene limitaciones. Y cuando uno aplica estos algoritmos en los datos, tiene que ser consciente que va a tener cosas buenas y cosas malas, ¿no? La regresión no es intuitiva, el árbol de decisiones no es estable, al método de feature selection, que es lo que he comentado antes, pues es una explicación muy simple, la explicación local no es robusta y la Shapley Values es, para nuestro punto de vista, la mejor aproximación para entender un modelo, pero es muy lenta. Y al final, sobre todo, el único mensaje que básicamente quería explicar hoy es que cualquier cosa de inteligencia artificial que se haga, que haya humanos que revisen los datos, que haya humanos que miren el algoritmo, que haya humanos que validen, que sean una auditoría de estos algoritmos. Y con esto ya he acabado. Perfecto. Muchas gracias, Bernat, por tu explicación, ¿no? Y cómo en toda esta explicación de los algoritmos complejos, cómo usarlos, cómo ha aprendido el modelo y como comentabas también, ¿no? Al final que estos datos por sí solos no es suficiente o los datos explicados por sí solos tampoco es suficiente.
Pasamos ahora a ver si el público tiene algunas preguntas. Podéis hacer las preguntas en el aplicativo y a la vez también, por otro lado, en el aplicativo también recordaros que tenéis el enlace para en el apartado de networking, también para hacer networking o ir cambiando entre sesión y sesión y pasar por la sala de networking donde están todos los asistentes. Parece que, Bernat, lo has explicado súper bien porque no hay ninguna pregunta. Al menos acabo de refrescar ahora mismo el aplicativo de preguntas y no hay ninguna. Pero sí que tenía yo aquí alguna, ¿no? Alguna pregunta, y mientras ibas explicando se me ocurría otra, ¿no? Pero sí que me gustaría, ¿no? Un poco todos estos algoritmos o todas estas explicaciones de la utilización de la inteligencia artificial, que a priori es compleja, ¿no? ¿En qué sectores tú crees, ¿no?, que se podrían explotar muchos más los datos para mejorar sus procesos organizacionales? La respuesta rápida y simple sería en todos, ¿no? Si vamos a desarrollar un poco más esta idea, ¿no?, de no dejarlo con todos, pues la idea de la inteligencia artificial es un poco ayudar a manipular, o data science o todo lo que sea manipulación de datos, es desarrollar sistemas complejos que automaticen o simplifiquen o aporten un valor extra, porque al final en nuestro sistema o en nuestro caso de detección de Naturgy, ¿cuál era el problema? Pues que al final antes se usaba sistemas lógicos, que era disminución del consumo, pues es un indicador de fraude, pero también disminución de consumo puede ser una segunda residencia donde pasa gente a vivir a no vivir. Entonces, en principio la inteligencia artificial te permite hacer un análisis mucho más complejo de los datos. Y entonces la idea lógica sería que cualquier empresa que disponga de unos datos complejos o que tenga mucha información, pues sería la ideal. Pero desde hace relativamente poco también hay el concepto de Small Data, que es cualquier empresa que disponga datos, sea Big Data o Small Data, puede aprovecharse de estos análisis automáticos. Y al final, todo humano también tiene sesgos. Al final, si hay un algoritmo que te ayude a mostrar cosas que tú por tú mismo no eres capaz, pues mejor. Lo que decías del mundo industrial, por ejemplo, una de las cosas que he hecho es aplicar, todas las empresas tienen procesos y al final estos algoritmos de inteligencia artificial se están aplicando ahora mismo en un concepto que es el Business Process Management, ¿no? Una empresa tiene procesos y tú al final es como una rueda, ¿no? Pues al final también esos algoritmos inteligentes te permiten analizar cuál es el rendimiento de un proceso empresarial y mejorarlo. O sea que al final todo el mundo lo puede usar. Perfecto. Muchas gracias, Bernat. Creo que tenemos campo y recorrido, ¿no? Muchísimo en múltiples sectores y múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial. Pasamos ahora a otra visión, ¿no?, de esta sesión de equidad y interoperabilidad de los algoritmos de IA, donde nos acompaña José Carlos Vaquero, de la empresa GMV. Él es el director de inteligencia artificial y Big Data de Secure Solutions de GMV. A la vez, él tiene una larga trayectoria en el sector TIC, ¿no? Y de base es licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y es director de la Unidad de Inteligencia Artificial y especialidad en áreas como prevención de fraude, ciberseguridad, industria 4.0 e IoT, ¿no? En este caso nos explicará cómo mejorar los algoritmos sin comprometer lo que es la privacidad
de los datos, ¿no? Algo que también preocupa o es a muchos de los sectores, ¿no? Y cómo a través de alguna herramienta que han desarrollado como Utitil permite aprovechar los datos confidenciales para mejorar los algoritmos de aprendizaje automático y los modelos de analítica. Para ello, sin más, aprovechemos que tenemos hoy a José Carlos Vaquero, que nos lo explicará con estos 20 minutos, y después sí que animo a todos los asistentes a que si tenéis preguntas las introduzcáis en el chat. Hasta ahora, cuando quieras, José Carlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero espero que estéis todos bien de salud y vuestras familias, ¿vale? En estos momentos, bueno, pues un poco convulsos. Y bueno, y también agradecer a la organización del Congreso, bueno, pues todo su apoyo y esta oportunidad que me da, pues bueno, para compartir con vosotros, pues lo que nos ha comentado Gemma, ¿no? Cómo pues mejorar estos algoritmos sin tener que comprometer, bueno, la privacidad de los datos, ¿no? Permitidme hacer una brevísima introducción de GMV para aquellos que no nos conozcáis, ¿vale? Bueno, GMV es una multinacional tecnológica de capital privado. Nacimos en el siglo pasado, en 1984. Bueno, y tenemos oficinas en más de 10 países. Ya hemos llegado a 2.000 empleados, parece esta mentira. Y bueno, nuestro origen viene del mundo aeroespacial y de la defensa, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí hay algunos de los proyectos más representativos que, bueno, me gustaría sí que destacar. Bueno, pues que somos líderes a nivel mundial de proveedores de centros de control de satélites, de lo que son las operadoras de telecomunicaciones comerciales. Es decir, que muchos de los satélites que tenemos por encima de nuestra cabeza, pues está gestionado por software 100% español, ¿de acuerdo? Es más, algunas veces a un compañero me dice que le dice le pregunta a su hijo, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, bueno, pues a que puedas ver el fútbol en casa, ¿no? Porque te permite, con los centros de control de satélite, poder llevar la señal de un sitio a otro del globo, ¿no? Bueno, pasando en materia, que lo que os quería compartir con todos vosotros, bueno, ya lo habéis estado viendo en estas sesiones y ahora pues también lo hemos estado viendo con Bernat, pues que al final las organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, medio pensionistas, pues estamos utilizando analítica avanzada y machine learning para impulsar nuestros resultados empresariales, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo que no nos tenemos que tener una fe ciega en el algoritmo, como comentaba Bernat, no lo podemos tener, siempre tiene que haber un apoyo. Y yo además pienso que la inteligencia artificial está aquí para mejorar al humano, para ayudar al humano, para dar ese último paso, ¿no? Pero luego, desafortunadamente, o no, pues todos estos algoritmos pues están basados en datos, necesitan datos para poder funcionar, ¿no? Para poderles entrenar, como decimos nosotros en nuestro argot, ¿vale? Eso que muchas veces hemos dicho durante estos años, ¿no? Que era el nuevo oro negro, ¿no? Los datos, ¿no? Sin embargo, los científicos de datos tenemos a veces problemas para acceder a estos datos, ¿no? Y que necesitamos para poder hacer funcionar estos algoritmos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, aunque generamos cada vez más datos que nunca, ¿vale? Muchos de estos datos, pues, tienen información privada y sensible, ¿vale? Pues, oye, yo lo que he estado haciendo este fin de semana, pues, sí que me gustaría que estuviera en mi entorno, ¿no? Por ello, tanto los gobiernos como las organizaciones pues aplican medidas de protección sobre la privacidad de estos datos, ¿no? Para mantener toda esta información privada, incluso a veces descentralizada y segura, ¿de acuerdo? Esto que nos presenta, pues al final nuevos retos a poder acceder a esos datos que necesitamos para poder entrenar nuestros algoritmos. No los voy a tener todos centralizados en un único sitio, sino que muchas veces lo voy a tener que tener dispersos. Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Teniendo también GDPR y todas las leyes y controles de seguridad que ponen las organizaciones, ¿no? Y nos lo hacen cada vez más difícil poder hacer esta analítica de datos, ¿no? Especialmente si todos estos datos están dispersos en diferentes organizaciones e incluso geografías. Bueno, pues esta pregunta nos la venimos haciendo en GMV desde hace varios años, ¿no? Es insuperable el equilibrio entre la privacidad de los datos, en que tener los datos privados con la posibilidad de utilizarlos,
oye, los vamos a poder utilizar para mejorar ese algoritmo, poder dar ese último paso y ayudar a la persona que va a tener que tomar la decisión, ¿vale? Y con esta pregunta es donde nació nuestra solución Utile. Utile quiere responder a esta pregunta, ¿vale? Y es lo que quiero ahora mostraros, ¿vale? Porque con Utile, bueno, pues permite realizar cálculos de forma segura y privada sobre datos que los podemos tener distribuidos sin exponerlos ni moverlos. Es decir, de forma totalmente distribuida puedo hacer una serie de cálculos. No me hace falta tenerlos todos en un repositorio central, sino que de forma distribuida me permite hacer estos cálculos, ¿no? Y voy a poder, por tanto, aprovechar incluso estos datos sensibles para mejorar estos algoritmos de Machine Learning y modelos analíticos, ¿no? Cumpliendo, eso sí, con los requisitos organizativos y garantizando la privacidad de los datos, así como el cumplimiento de las normativas de GDPR y demás. Al final no vamos a tener que elegir entre privacidad y utilización, ¿vale? Porque con Utile aprovecha los métodos criptográficos avanzados que mantienen todos los datos cifrados mientras que se procesa durante todo su cómputo. Con Utile vamos a poder asegurar que todos estos datos sensibles nunca sean expuestos ni transferidos. No tienen que salir de tu organización, ¿vale? No van a poder salir a lo mejor ni de tu departamento, ni de tu organización o incluso geografías, ¿no? Los propietarios, de hecho, no tienen por qué confiar los datos a un tercero, darles y cederles los datos a un tercero, sino que le puede dar un acceso a un grid de computación segura para poder hacer estos algoritmos, ¿no? De tal forma que estos datos van a permanecer protegidos detrás de todos los controles internos, ya sean on-premise o cloud, de las organizaciones de toda esa información sensible durante ese cómputo de una forma privada. Muchas veces nos ha costado bastante el poder explicar cómo funciona esto, porque a veces puede sonar incluso a magia, pero os quería compartir con vosotros oye, ¿cómo hacemos de una forma muy sencilla, pues por ejemplo, el cálculo del salario, ¿vale? El salario medio, a lo mejor de estas tres personas, ¿no? Tenemos a Bob, Alice y Paul, que están trabajando en tres organizaciones distintas y les gustaría a ellos conocer el salario medio, ¿vale? El salario medio de los tres. A todos nos viene a la cabeza cómo haríamos ese algoritmo. Lo sumamos todo y dividimos entre 3. ¿Qué pasa? Que en ese sentido tendríamos que aglutinar todos esos datos en un único sitio y alguien conocería los 3 salarios, ¿no? Y podría inferir, pues, que a lo mejor ese salario es de Bob o 60.000 es de Alice, etcétera, ¿no? Nosotros cambiamos ese paradigma. Lo que aquí hacemos es, yo tengo estos 3 números y lo que hago es los descompongo en 3 números aleatorios con la particularidad que la suma entre ellos es el número original, ¿de acuerdo? Bueno, realmente son 2 números aleatorios y el otro lo infiero, ¿no? Es la resta con el número original, ¿de acuerdo? De tal forma que yo tengo estos números aleatorios, esta descomposición en números aleatorios de Bob, Alice y Paul, ¿de acuerdo? Y aquí lo que viene lo importante es, yo ahora voy a intercambiar los datos entre Bob, Alice y Paul. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bob se va a guardar el menos 66. Ese no sale de su organización. Y distribuye con Alice y con Paul el 38 y el 68. De tal forma que aunque Alice y Paul se pusieran de acuerdo con ellos, no hay una forma matemática eficiente para inferir cuál es el salario original de Bob. ¿Por qué? Porque la relación de la suma entre estos números se la ha guardado Paul, que es el menos 66. Luego, con el 38 y el 68 no se puede inferir nada del número original. Lo mismo hace Alice. Alice se guarda el 62 y distribuye el menos 20 y el 18. Y lo mismo hace Paul. De tal forma que a continuación lo que hacen es suman cada uno de ellos estos números que se han distribuido entre ellos y se han guardado uno. ¿Vale? Tendríamos por un lado Bob pues calcula 81, 88 y Paul 11. Estos números tampoco tienen relación directa con los números originales. ¿Por qué? Porque son números son la suma de 3 números aleatorios, ¿vale? Lo que aquí ahora sí hacemos es
sumamos estos 3 números, que no tienen nada que ver con los números originales, y lo divido entre 3. Y ese es mi resultado compartido que lo comparte entre cada uno de ellos. De tal forma que, si yo lo sumo, bueno, soy capaz de calcular la media, ¿vale? Es una forma distinta de hacer esta media utilizando estas técnicas de compartición de secretos, ¿de acuerdo? Esto nos permite poder realizar cálculos, bueno, complejos, como podría ser la media, ¿vale? Sin tener que desvelar la información. También dentro de UTILE tenemos las técnicas de aprendizaje federado, que, bueno, son bien conocidas y nos permite distribuir en lo que sería el entrenamiento, ¿vale? ¿Qué nos permite con el aprendizaje federado? Pues nos permite enviar copias de nuestro modelo, de nuestros pesos de nuestra red neuronal a cada uno de los nodos de computación segura, de tal forma que ellos entrenan con los datos que residen dentro de ese nodo de computación segura sin tener que compartir con el resto. De tal forma que cada nodo mejora ese modelo y se van pasando entre cada uno de ellos y cada uno de los nodos de computación segura van mejorando estos modelos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Además, con UTILE utilizamos una técnica que se llama Secure Multiparty Computation, que nos permite distribuir de forma segura, utilizando las técnicas de antes, ¿no? Un poco más elaboradas, ¿vale? Pero de lo que hemos visto del cálculo de la media de los salarios, ¿vale? Para distribuir las copias de los modelos y agregar incluso la información entre los modelos de una forma segura, sin que nadie pueda escoger cierta información y poder inferir algo de los datos que ahí están manejados, ¿no? También tenemos una técnica que la llamamos particionamiento vertical, ¿vale? Que nos va a permitir vincular datasets distribuidos, ¿vale? ¿Cuándo nos encontramos este particionamiento vertical? Bueno, pues nos encontramos cuando tenemos atributos de un mismo único registro, pues en distintos datasets, ¿vale? O sea, por ejemplo, mi DNI, yo soy un registro único que tengo como una clave sería mi DNI, y este DNI está en todos y cada uno de mis proveedores de mis servicios, pues el de la luz, el de la telefonía, etcétera, ¿no? De tal forma que yo soy un único registro, pero sin embargo puedo tener estos atributos distribuidos entre estos datasets. Con Privacy Set Intersection, lo que me va a permitir es poder interrelacionar mismos registros de distintos datasets que están distribuidos, preservando, eso sí, siempre la privacidad, sin tener que compartir el DNI, por supuesto, ¿vale? Entonces, esta técnica criptográfica, ya os digo, nos permite hacer esta intersección entre distintos datasets sin exponer estos datos, ¿no? Y pueden ser datos pues tales como la ubicación, el DNI o incluso un número de tarjeta, ¿vale? Sin tener que compartir el número de tarjeta per se. Sí me gustaría también compartir con vosotros lo que es la arquitectura que tenemos dentro de UTILE, ¿vale? Bueno, normalmente pues siempre vamos a tener proveedores de datos. Sin proveedor de datos no tenemos nada. Y esto sería una situación sin UTILE. Tenemos fuentes de datos que no están interrelacionadas entre ellas, ¿de acuerdo? Y aquí ya aparecen ya los nodos de computación segura que son parte de UTILE, ¿vale? Aquí es donde van a estar viviendo, bueno, los tensores, que no dejan de ser arrays multidimensionales, ¿vale? Y todos estos datos nunca van a abandonar este nodo de computación segura. Van a estar ahí encerrados, ¿vale? Estos nodos de computación segura tienen que estar siempre muy cerca de los de fuentes de datos. ¿Por qué? Porque no queremos que esta información se haga, o lo que hemos dicho antes, o de las organizaciones o de los departamentos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poder tener distintos nodos de computación segura de acuerdo a la cantidad de fuentes de datos que yo voy a querer hacer estos cálculos. Por otro lado, tengo un nodo coordinador. Estos nodos de computación segura necesitan, por así decir, la guía de teléfono para saber quién está con quién y con quién voy a poder compartir estos cálculos que me va a hacer falta. ¿Dónde está mi grid de computación? ¿De acuerdo? Y en eso se encarga fundamentalmente el nodo de coordinación. Bueno, y luego por último tenemos ya el nodo de aplicación, que es aquí donde ya desarrollamos las aplicaciones, ¿vale? Que hacen el uso de este grid de computación segura distribuida, ¿vale? Pues aquí ya puedo hacer cuadros de mandos, hacer, bueno, APIs o incluso entrenamiento de algoritmos de Machine Learning, ¿de acuerdo? Sin tener que tener los datos per se
sino que estos datos van a estar distribuidos en este grid de computación. ¿Vale? Algunos casos de uso que quería compartir, que en los cuales estamos trabajando. Pues, por ejemplo, el tema de la estimación de la probabilidad de colisión de satélites, ¿vale? Como, bueno, antes he mencionado, somos proveedores de controles de satélites y conocemos muy bien este problema. Cada vez más tenemos satélites por encima de nuestra cabeza, y no solo satélites, sino también basura espacial, que como sabéis todos es un problema. Y bueno, no es un escenario teórico de que colisionen dos satélites, sino ya en el 2009 colisionaron dos satélites, y aparte de perder los dos satélites, bueno, pues se generó mucha basura espacial, ¿no? Y esto se podía haber evitado porque por las leyes de la física sabemos por dónde van a estar los satélites pues con un tiempo adelantado, pues con un día, en 7 días, siempre y cuando tuviéramos la información exacta de las órbitas de los satélites. Sin embargo, los propietarios de los satélites no quieren que sean conocidas estas órbitas, ¿vale? Por cuestiones industriales o incluso políticas. Yo no quiero saber dónde está, pues no quiero que se sepa dónde está, bueno, pues ese satélite que está haciendo fotos sin parar, ¿no? Sin embargo, si los dueños de los satélites podían cooperar para evitar estas colisiones sin tener que publicar los datos exactos de las órbitas, Youtail se podía encargar de realizar todos estos cálculos sin tener, o sea, estos cálculos de la probabilidad de colisión entre satélites sin tener que compartir estos datos de las órbitas. Un caso un poco más cercano, ¿vale? Con el tema de la comparativa de eficacia de tratamientos clínicos, ¿no? Que ahora, con también el tema de la pandemia, pues cada vez tiene más relevancia. Pues tanto los hospitales, los centros asistenciales, los centros de investigación e incluso la industria farmacéutica, pues tienen necesidad de comparar los resultados de salud para obtener mejores conclusiones en cuanto a la eficacia de sus tratamientos. Sin embargo, todos estos datos de los pacientes están especialmente protegidos por la GDPR y la LOPD, ¿vale? Y bueno, y además complementado por una ley adicional, ¿vale? Es decir, los hospitales tienen datos y los centros asistenciales, pero luego no son capaces no pueden compartirlos y tampoco les dan un uso, ¿vale? Sin embargo, con Youtail, pues podrían compartir aspectos tan útiles como es la supervivencia o el valor de los biomarcadores, el pronóstico, etcétera, ¿vale? Pues para poder hacer esa comparativa entre los tratamientos clínicos. Bueno, como conclusión, lo que os quería comentar es que, bueno, por nuestro lado creemos que todas las empresas y organizaciones se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues pueden compartir e incluso monetizar, como es el caso que estamos viendo en los hospitales, de forma segura el conocimiento basados en datos. Puedo compartir este conocimiento sin tener que, bueno, dar mis datos. Voy a poder construir y mejorar modelos de Machine Learning, cumpliendo, por supuesto, con toda la privacidad y de la fuente distribuida de datos, ¿no? Al final nos va a permitir con Youtail facilitar ese intercambio de datos seguro entre organizaciones y, bueno, poder mejorar aún más pues estos algoritmos que estamos hablando que complementan la acción de los humanos. Y esto es lo que os quería contar. Muy bien, muchas gracias, José Carlos, por esta explicación, ¿no? De todo, de cómo monetizar al final de forma segura todo el conocimiento basado en los datos. Y sí que esperando algunas preguntas del público, a ver si se terminan de animar en la aplicación. Sí que me gustaría preguntarte hasta qué punto la protección de los datos puede frenar la innovación o la colaboración en la inteligencia artificial entre diferentes organizaciones o empresas. Bueno, pues, por ejemplo, antes Bernat lo ha mencionado, pues que se pueden entrenar algoritmos para el tema con imágenes médicas para mejorar pues la detección de tumores, ¿vale? Pues lo que uno se encuentra es que los hospitales per se solo pueden utilizar sus datos, ¿vale? Y exclusivamente sus datos. Sin embargo, con técnicas como las que os hemos comentado de Youtail, permitiría poder entrenar de forma federada sin comprometer la privacidad de los datos de todos los pacientes entre distintos hospitales o grupos asistenciales. De tal forma que podríamos generalizar más aún pues estos algoritmos de, bueno, pues de deep learning, etcétera, ¿no? O sea que sí que nos encorseta.
Pero bueno, afortunadamente con este tipo de técnicas se abren también la posibilidad de abrirse nuevas formas de colaboración de una forma segura. Claro, entonces tú verías factible que varias organizaciones pudieran colaborar en proyectos de algorítmica, de inteligencia artificial, manteniendo la privacidad en sus datos. Sí, efectivamente. Se podría hacer lo que estamos haciendo con Utile. Es cierto que hay que elegir muy bien pues cuáles son los modelos, hay que ver exactamente cuáles son los datos relevantes, ¿vale? Esto no es gratis, esto no es, por así decir, una librería que ya está, sino que tiene una capacidad de cómputo importante, ¿vale? Pero sí que al final pues se puede mejorar estos algoritmos y pueden colaborar entre distintas organizaciones para beneficiarse no solo de sus datos, sino también de los datos de terceros, ¿no? Vale, perfecto. Me comentan también desde el público qué tipo de algoritmos se pueden usar en este tipo de plataformas y si existen algunas restricciones. Muy buena pregunta. Fundamentalmente estos algoritmos están pensados para redes neuronales, ¿vale? Las redes neuronales funcionan bastante bien para poder hacer lo que estamos comentando. De hecho, el aprendizaje federado, pues, funciona muy bien para redes neuronales. No obstante, nosotros dentro de este proyecto hemos desarrollado también el K-means, ¿vale? Un algoritmo muy sencillo, ¿vale? Muy útil, ¿vale? Que nos permiten poder buscar este tipo de poblaciones, pero sin, por supuesto, preservando la privacidad, ¿vale? Y tanto lo hemos desarrollado, por así decir, que decimos particionamiento vertical, es decir, con más atributos, o también con particionamiento vertical, ¿vale? Que me permite poder, con las técnicas de Privacy Set Intersection, me permite poder relacionar poblaciones de distintos datasets, ¿vale? Y poder mejorar aún más pues estos algoritmos de K-means, ¿vale? Perfecto. Y es un área nueva, ¿vale? Es un área en el cual, bueno, pues se está trabajando para, bueno, pues poder incorporar más algoritmos y que se puedan entrenar con este paradigma. Preguntan desde el público también si el hecho de trabajar con los datos cifrados ralentiza todo el procesamiento de los mismos o si utilizáis alguna técnica concreta para mejorar el rendimiento. Sí, a ver, efectivamente esto no es gratis, como comentaba antes. Sí que es cierto pues que necesitamos una capacidad mayor de procesamiento y luego también hay un intercambio de información entre los distintos nodos de computación segura. ¿De acuerdo? Luego también hay no solamente es necesario mayor cómputo, sino mayor tráfico de red, ¿de acuerdo? Entre los distintos nodos de computación, ¿vale? Porque están intercambiando información parcial para poder realizar estos cálculos, ¿de acuerdo? Perfecto. Y una última pregunta que también que nos pasan es qué diferencia entre interacciones, tiempo, calidad, alguna ya, más o menos ya lo has ido comentando, del resultado podría haber entre un entrenamiento convencional versus un entrenamiento federado. Sí, bueno, fundamentalmente la mayor ventaja que uno puede obtener es la generalización, ¿vale? Que es uno de los grandes problemas que nos encontramos en el Machine Learning, ¿vale? Cuando tenemos una población muy pequeña de datos o muy estrecha, ¿vale? Pues el algoritmo aprende de los datos que tiene. Si tengo datos sesgados, como decía Bernard, pues el algoritmo pues aprende datos sesgados, ¿vale? Sin embargo, si yo tengo distintos datasets, ¿vale? Que me va a ayudar a poder generalizar más aún bueno, pues este algoritmo. El ejemplo que antes también mencionábamos, con el tema de imagen médica, ¿vale? Si yo tengo solamente para, no sé, cáncer de pulmón, si yo solamente tengo datos de una zona por ejemplo, de Cataluña, pues a lo mejor ahí solamente me detecta enfermedades o tipos de cáncer específicos de a lo mejor de esa área. ¿Por qué? Porque puede haber condiciones climáticas o condiciones ambientales que pueden hacer que un tipo de cáncer se dé, ¿vale? Y a lo mejor no detecto un tipo de cáncer que se dé en Asturias o en Madrid o en Sevilla, ¿de acuerdo? Entonces, con este tipo de técnicas me va a poder permitir generalizar más. ¿Por qué? Porque
puedo ser capaz de abarcar más bueno, pues esa problemática de, bueno, pues en este caso de detección de cáncer, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues muchas gracias, David, José, por tus preguntas, por tus respuestas. Pasamos, creo que ha quedado muy Muchas claro, ¿no?, cómo gracias. podemos mejorar con el objetivo, ¿no?, que nos planteábamos al inicio, como explicabas, ¿no?, esa mejora de los algoritmos sin comprometer la privacidad de los datos. Pasamos ahora a la última ponencia de esta primera sesión del Congreso de IA Congress organizado por CIDAI, en que David Fernández, director comercial regional de Argentina, México y Colombia de ICE, Aplicaciones de Inteligencia Artificial, nos explicará ese final o no de la era de las cajas negras, ¿no?, con todo lo que es la trazabilidad de los modelos de Machine Learning, ¿no? José comentaba en su ponencia si ese oro negro de los nuevos de los datos que a día de hoy se hablan, ¿no? Bueno, cómo todo ello constituye esta potencia, ¿no?, de la inteligencia artificial y que a la vez sea trusty y sea fiable, ¿no? David lleva también muchos años trabajando en todo el sector TIC y en aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial y modelos estadísticos, especialmente focalizado en este caso en el sector financiero y desde su visión más como ingeniero informático, en este caso por la Universidad Politécnica de Cataluña. En este caso, él nos explicará, ¿no?, el caso concreto más aplicado a las entidades financieras, ¿no? Es decir, y donde ya nos encontramos también un ámbito muy exigente en cuanto a nombrosos y múltiples requerimientos regulatorios y cómo se tiene que garantizar la explicabilidad de las decisiones y su coherencia financiera y otros aspectos difíciles de conseguir con modelos de inteligencia artificial sin renunciar a su vez a la potencia y la capacidad de aprendizaje que se ofrece con la inteligencia artificial versus los modelos tradicionales. Veremos este reto, ¿no?, cómo desde su larga trayectoria David nos enfoca hacia ese final, ¿no?, de la era de las cajas negras. Cuando quieras, David, tenemos como los dos ponentes tus 20 minutos y después pasamos a las preguntas por parte del público, a que animo a que utilicéis la aplicación. Muchas gracias, Gemma. Y bueno, pues pasamos a esta parte final, ¿no?, donde, como bien decías, vamos a tratar de dar una visión de cómo hemos logrado abandonar, ¿no?, el concepto de caja negra, pero dentro de estos modelos Machine Learning que justamente pues, se definen por ser cajas negras, ¿no? Lo vamos a hacer, como bien decías, en un ámbito concreto que es el de la gestión del riesgo en entidades financieras, donde tenemos pues mucho expertise acumulado, ¿no? Como para que tengáis una idea de dónde viene ese expertise, pues ICE es una empresa que tiene ya 33 años de historia, que justamente nació pues a través de la implementación de los primeros modelos estadísticos que se empezaron a aplicar en el ámbito financiero y después se ha ido ampliando, digamos, pues a muchos otros ámbitos, con el objetivo de construir herramientas, ¿no?, que combinen modelos y software para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Y pues muy basados en la inteligencia artificial y siempre tratando pues de ser pioneros, ¿no? Y bueno, invirtiendo mucho en I+D pues para estar a la vanguardia de estas técnicas, ¿no? Como para que tengáis una visión de cuál es el estado del arte, ¿no?, de los modelos y de la inteligencia artificial en la gestión del riesgo, esto no es algo que haya surgido ahora, ¿no? Como decía, pues hace 33 años ahí se empezó a implementar estos modelos en España y evidentemente pues eran modelos más sencillos, ¿no? Primero pues con árboles de clasificación, hacia el 2000 hubo una introducción pues más masiva de modelos a través del hecho de que apareció pues una regulación, ¿no?, con Basilea II, que animaba a los bancos a desarrollar sus modelos internos, ¿no? Ahí se hicieron muy populares las regresiones logísticas y podríamos decir que esto pues ha madurado, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Están muy introducidos en las entidades financieras. La mayoría de entidades financieras a día de hoy trabajan con modelos, ¿no?, en la decisión, en la toma de decisiones de créditos.
Y hace unos años empezó a surgir pues la pregunta de si modelos más avanzados podían ayudar, ¿no?, a mejorar las cosas o suponían, digamos, un avance respecto a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Que cuando uno pues piensa que son técnicas maduras que están funcionando, pues se tiene que preguntar si realmente aporta algo complicarse la vida, ¿no?, con modelos más complejos. Bueno, veamos digamos, si vale la pena o no. Primero con las ventajas, ¿no? El hecho más llamativo es cuando nosotros empezamos a probar estos modelos, vimos que con la misma información disponible lográbamos mejorar la eficiencia de los modelos entre un 25 y un 50%, ¿no? Esto es lo más llamativo, ¿no? Porque en el fondo esto significa un impacto directo en la cuenta de resultados de las entidades financieras, ¿no? Pueden aprobar más créditos, pueden tener mejores ratios de morosidad y, por tanto, bueno, pues desde ese punto de vista parece muy atractivo, ¿no? También tenía algunas otras ventajas respecto a que, bueno, bien implementado, permite un aprendizaje automático respecto a lo que se viene haciendo en la industria, que es pues analizar, hacer backtesting, ver si está perdiendo poder de discriminación y cuando vemos que ya ha bajado de un determinado umbral, hacer un modelo nuevo, ¿no? Si podemos mantenerlo siempre en un buen nivel de aprendizaje, pues vamos a ahorrar ese gap, ¿no? También otra cosa importante es que con estos modelos más avanzados se puede reducir el número de modelos necesarios, ¿no? Cuando trabajamos con regresiones logísticas, tenéis que pensar que en una entidad puede haber 100 modelos funcionando detrás para controlar todo lo que es el proceso de crédito, ¿no? Y eso es porque hay subpoblaciones que cada uno pues, necesita su modelo específico para que las variables que intervienen allí sean realmente predictivas, ¿no? Con un modelo pues, tipo gradient boosting eso no es necesario o no es necesario hacer esas mismas segmentaciones y se nos puede reducir bastante el número de modelos, con lo cual pues, es menos esfuerzo para realizarlo y menos tiempo dedicado a mantener cómo funciona cada uno de esos modelos, ¿no? Y luego, sin duda, se aprovecha mucho mejor el Big Data, ¿no? Con una regresión logística, pues vamos a poder computar 12, 15 variables, ¿no?, dentro de un modelo. Con un modelo tipo gradient boosting podemos computar 100 variables dentro de un modelo y cada vez tenemos más diversidad, más amplitud de datos y, por tanto, pues desde ese punto de vista también es importante, ¿no? Pero quizás más que las ventajas, en lo que hay que pararse es en los inconvenientes, que los hay, ¿no? No son menores y digamos, si no se superan, pues la verdad es que estamos destinados al fracaso, ¿no? El primer inconveniente es que el área de riesgos es un área crítica, ¿no? Equivocarse en dar un crédito tiene un impacto grande, ¿eh? Es decir, no te van a devolver lo que tú has prestado. No es que no ganes los intereses que ganarías, sino que pierdes el capital que has prestado y eso, pues evidentemente, la cuenta de resultados tiene un gran impacto, ¿no? Los modelos Machine Learning, una de las cosas que a nosotros nos preocupaba principalmente es que pueden tener un problema de sobreajuste, ¿no? Entonces, en la muestra son fantásticos, ¿no? A la que los sacamos de ahí, los enfrentamos a la realidad, pues pueden fracasar estrepitosamente y eso no nos lo podemos permitir en esta área, ¿no? Por otro lado, está la supervisión. Hay, digamos, el Banco Central, ¿no? La entidad supervisora europea, pues quiere saber cómo funcionan los modelos, no admite cajas negras, ¿no? Y justamente estamos hablando que muchos de estos modelos acaban siendo como cajas negras, ¿no? Con lo cual, de alguna manera hay que superar, digamos, esa barrera, ¿no? También necesitamos que las decisiones sean estables, ¿no? O sea, nosotros estamos evaluando créditos que pueden durar 5 o hasta 30 años en caso de las hipotecas y, claro, no puedo estar cambiando el criterio cada día, ¿no? Si no cambian las circunstancias, ya sean del entorno, ¿no? o de los acreditados. Y por último, las decisiones, yo creo que esto es lo más importante, tienen que ser coherentes, ¿no? Es decir, tienen que responder a una lógica financiera y, por ejemplo, pues debería decirme que si un cliente gana más dinero, pues cuanto más dinero gane, más facilidad va a tener para devolver el crédito, ¿no? Con unos datos, digamos, me podría llegar a decir lo contrario, porque estos modelos, pues a veces toman caminos pues particulares, pero eso no lo podemos permitir, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto?
Vamos a explicarlo a través de un caso práctico que desarrollamos para el grupo BBVA en una de sus unidades de negocio en Chile, Forum, ¿no? Se llama, es una financiera que financia vehículos. Ellos, sobre todo, ellos ya venían utilizando modelos tradicionales, ¿no?, de regresiones logísticas hacía ya unos cuantos años. Veían que habían disminuido pues, la capacidad de predicción y lo que querían, necesitaban dar un impulso con una mejora muy significativa, ¿no?, en las tasas de aprobación y morosidad, reducir costes en la recuperación de los créditos morosos y, aparte de eso, también querían dos objetivos adicionales, ¿no?, que era, pues, a poder ser que los modelos no se desactualizaran como los que tenían hasta ahora y luego tener la capacidad a ellos mismos de mantener ese sistema, ¿no?, de poder monitorearlo y seguir adelante, ¿no? ¿Cómo planteamos la solución? Bueno, por un lado, la creación de 3 modelos, ¿no? Uno para la admisión, ¿no?, para decidir si apruebo o no un crédito. En el otro extremo, para los que habían impagado, pues uno de cobranzas, ¿no?, de recuperación. Y entre medio, uno de comportamiento, que lo que nos ayuda es anticiparnos a qué puede pasar con los créditos que ya hemos concedido y tomar pues algunas acciones preventivas, ¿no? Como lo que queríamos era un salto cualitativo importante, pues lo que planteamos es, oye, vamos a hacerlo con una metodología Machine Learning. En este caso utilizamos XGBoost, ¿no?, de Gradient Boosting. Y sobre todo, digamos, el objetivo era cumplir con los requisitos de trazabilidad, ¿no?, entender lo que hacía el modelo, ¿no? Y luego, para la parte, digamos, de transferir, digamos, las capacidades al equipo, ¿no?, que tenía la entidad, pues lo que se hizo fue implementar una herramienta que hemos creado en ICE, que la creamos para hacer nosotros los modelos, ¿no?, al principio, pero que hemos visto que tiene utilidad más allá de que nosotros la utilicemos, que es ICE Master, que está enfocada pues para no solo el desarrollo, sino también el seguimiento de estos modelos posteriormente, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Y ahora vamos a ver cómo. Pues mejorar muy significativamente la eficiencia de los modelos, además estable, digamos, ¿no? Es decir, que vemos que en el tiempo eso se está manteniendo. Más de un 25% de eficiencia respecto a lo que máximo que se lograba con una regresión logística. Y ya en la aplicación, pues por ejemplo, se ha conseguido una reducción significativa de los costes de la cobranza y mejorar, digamos, la eficiencia de ese proceso, ¿eh? Bueno, ¿qué significa la trazabilidad y en qué tenemos que fijarnos, ¿no? Vinculado al ámbito de riesgos, pero que es aplicable a muchos otros, pues hay estos puntos que yo creo que son la base para entender cómo funciona un modelo, ¿no? Por un lado, entender la importancia de las variables, ¿no?, cuáles pesan más y cuáles pesan menos en la decisión final. Por otro lado, entender la tendencia, ¿no? Es decir, si, como decía antes, a mayor nivel de ingresos pues hay menor riesgo o ocurre lo contrario o el algoritmo está aprendiendo otra cosa, ¿no? Luego, la atribución de variables, es decir, explicar un caso concreto, ¿no? Y poder decir pues qué factores han llevado a ese resultado, a esa decisión. Y luego, bueno, todo esto tiene que estar combinado en que al final el algoritmo haga lo que nosotros necesitamos que haga, ¿no? Por tanto, pues forzar tendencias para que determinadas variables tengan la tendencia o el signo que nosotros queremos y lograr pues ese aprendizaje continuo, pero controlado, ¿no?, a través de todos los parámetros anteriores. Bueno, viendo los puntos, cómo los hemos resuelto, ¿no? Respecto a la importancia de las variables, pues bueno, una vez tienes el modelo, podrías decir, bueno, podría eliminar la variable y ver cómo me afecta, ¿no?, en la capacidad de predicción, pero ya estaría haciendo un modelo distinto, ¿no? O podría ponerle todos valores no informados, ¿no? Pero justamente técnicas como el Gradient Boosting ya tienen en cuenta, digamos, esos valores desconocidos o missing y por tanto sería como asignarle un caso concreto. Entonces, pues lo que hemos acabado haciendo es perturbar la variable, ¿no? Es decir, hacerla aleatoria y de esa manera ver cómo empeora el modelo, ¿no?, y cuál es el resultado, ¿no? Con eso, aplicado a cada una de las variables, acabamos teniendo pues una graduación de cuáles son más importantes, cuáles hacen perder más poder discriminante y poder tener una primera interpretación de si es lógico o no el modelo que estamos construyendo. La segunda parte es la tendencia de las variables, ¿no? Cuando teníamos modelos de regresión logística, la tendencia te la da directamente el signo de la variable, ¿no?, si es positivo o es negativo.
con lo cual la interpretación era muy sencilla, ¿no? En modelos Machine Learning eso no es tan sencillo y hay que buscar alguna alternativa, ¿no? ¿Qué alternativas hemos encontrado nosotros? Pues por un lado, bueno, lo que estamos aplicando, ¿no?, es la dependencia parcial, ¿no? Básicamente lo que hacemos es tomar un registro y hacer una variación ceteris paribus, es decir, digamos, mantenemos todo constante y en esa variable que estamos analizando, pues la variamos en todo el recorrido teórico que tiene, ¿no? Eso lo hacemos para un conjunto de registros, como veis en la gráfica que hay más arriba, y sacando el promedio, pues eso nos permite ver pues la tendencia que tiene esa variable, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a entender cómo tiene en cuenta ese factor, ¿no?, el modelo que estamos generando, y si eso es lógico, tiene una explicación, digamos, desde el punto de vista de la lógica financiera que hay detrás. Hay algunas otras alternativas que también estamos utilizando. Por un lado están los M-plots, que lo que hacen es tomar, digamos, registros que tengan un valor cercano, ¿no?, a X, ¿no?, en este caso, y ver, digamos, en función de cómo variamos esa X, cómo varía la predicción. Pero ahí puede haber, digamos, efectos cruzados de varias variables que al final no nos den una imagen exacta. Y una técnica que nos parece, digamos, muy potente, que son los Ale-plots, que es similar a la que he explicado antes, ¿no?, de la dependencia parcial, pero para evitar, digamos, un problema que tiene la dependencia parcial, ¿no?, que con esa variación de los rangos de la variable acabemos teniendo datos incoherentes, ¿no?, que no ligan unos con otros, pues lo que hacemos es variarlo alrededor de un intervalo más pequeño, de manera que no lleguemos a hacerlo incoherentes. Siguiendo, digamos, con las cosas que necesitamos, ¿no? El siguiente paso sería la atribución de variables. Esto en el ámbito de riesgos es especialmente importante porque muchos supervisores exigen, entre otras cosas, que podamos dar, por ejemplo, los motivos de rechazo de un crédito, ¿no? Es decir, hay pues países que exigen en su legislación que si el cliente le rechazan un crédito tiene la potestad de pedir cuáles han sido los motivos, con lo cual necesitamos tener una manera de saber cuáles han sido los factores que nos han llevado a la decisión, ¿no? Aquí en esta gráfica lo que podéis ver es lo que hemos acabado haciendo nosotros, ¿no? Explicaremos un poco más en detalle cómo lo logramos, pero básicamente lo que tenemos es una cascada, digamos, de las variables que han participado, ¿no?, en la toma de decisiones en función de su nivel de importancia, y eso pues al final nos permite decir, pues mira, los 5 factores principales que han intervenido en la decisión han sido estos, ¿no?, y conseguir dar pues una respuesta a un caso concreto, ¿no? Para hacer esto hay varias posibilidades, ¿no? Una sencilla, pues ¿qué sería? Analizar, digamos, qué ocurre eliminando sucesivamente cada una de las variables que intervienen en el modelo y cómo eso hace variar la predicción final, ¿no? Esto es un método muy sencillo, pero tiene el inconveniente de que en función del orden en que eliminas las variables, pues te va a dar un resultado u otro, ¿no? Entonces, pues para suplir eso, lo que hemos hecho, lo que estamos utilizando nosotros es el método SHAP, que también lo ha comentado Bernat antes, ¿no?, donde lo que hacemos es analizar todas las combinaciones posibles y promediar los efectos, ¿no? Entonces, promediando los efectos, acabamos teniendo pues una idea más clara de cuáles han sido pues las variables que han intervenido en la decisión. Esto, un problema que tiene, pues es el tiempo de cálculo cuando hay muchas variables y muchos casos. En el ámbito de riesgo suele pasar, pero en métodos como XGBoost, que es el que nosotros estamos utilizando principalmente en este ámbito, pues está bien resuelto y los tiempos de cálculo pues son razonables. Bien. Y luego pues hay algunas otras alternativas como Lime. En nuestro caso, digamos, esta no la vemos de tanta aplicación, pero hay otros ámbitos donde que sí se está utilizando bastante, ¿no? Que, como había comentado también Bernat antes, pues creamos pues, un modelo sustituto con una metodología interpretable. Bien, todo esto, como decía antes, lo que hemos acabado haciéndolo es pues empaquetarlo, ¿no? O hacer que sea fácil, digamos, pues tener todos estos análisis, ¿no?
y por tanto, pues lo que hemos logrado hacer, que en principio lo hicimos pues para nuestros data scientists, es una herramienta que nos permite entender los datos, ver cómo se comportan, construir el modelo con todas estas criterios y necesidades que tenemos, traducirlo, ¿no? Es decir, crear, digamos, pues una documentación que pueda servir para el supervisor para entender cómo decide ese modelo. Y como tema, pues también bastante importante, seguir y aprender automáticamente, ¿no? Donde ahí, pues como veis, vamos a tener la posibilidad de ver cómo va variando el modelo, ¿no? Con los nuevos datos que se van incorporando, ver, digamos, las tendencias de las variables, entender, digamos, el nivel de predicción en cada una de las muestras y subsegmentos, por más que tengamos un modelo único y global. Y luego, pues, acabar dando unas alertas para enfocar, digamos, dónde pueden estar los problemas, ¿no? Y que al final estos modelos puedan evolucionar, que las entidades financieras que tienen un importante know-how puedan aplicarlo y explotar mejor, pues, la información que tienen, ¿no? Y hacer evolucionar estos modelos. Y bueno, esto es la explicación de este caso concreto y nada, ya te cedo la palabra, pues, por si hay preguntas también. Perfecto, muchas gracias David por esta explicación, ¿no? En este entorno tan regulado como es el sector financiero, ¿no? Y de que hay muchos criterios de cómo introducir nuevas formas de sustituir o de analizar la gestión de riesgos, ¿no? Yo tenía una pregunta mientras doy 2 minutillos más al público a que se termine de animar a hacer más preguntas, y era ¿qué dice el supervisor, las entidades supervisoras como Banco de España, Banco Europeo, etcétera, de hacer servir este tipo de procesos que has ido comentando? Pues mira, es muy buena pregunta porque la verdad que es la inquietud que tienen muchas entidades financieras, ¿no? A la hora de pensar si van a estos modelos o no. La verdad es que cada vez, digamos, esto yo lo veo pues bastante imparable, ¿no? Es decir, en la medida en que se logran hacer modelos estables, robustos, con estas metodologías que son superadores de lo que había hasta ahora, pues efectivamente las entidades quieren ir a eso, ¿no? Les da una ventaja competitiva y los que lleguen antes, pues aprovecharán mejor esa ventaja, ¿no? Los reguladores ya han empezado a emitir pues algunas recomendaciones, sobre todo han puesto sobre la mesa todos los inconvenientes, que como decía son bastantes, ¿no? Que tienen estas técnicas a la hora de aplicar estos modelos en la gestión de riesgo. Y bueno, digamos sí que hay un marco, ¿no? Que se empieza pues ya a dibujar respecto a, oye, ¿dónde están las precauciones y cuáles son los principales problemas que pueden hacer? Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en América es que, bueno, los supervisores en varios países pues nos han pedido formaciones, ¿no? Que les expliquemos cómo funcionan estos modelos, qué experiencias concretas hemos tenido, cómo están funcionando los modelos que ya tienen un tiempo, ¿no? Y qué performance tienen, si vemos que se deterioran rápidamente o no, o cómo hemos logrado que no se deterioren, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que esto es imparable, que los supervisores están, digamos, interesándose mucho por el tema y que evidentemente van a acabar sacando pues directivas y regulaciones para tratar, digamos, de que se apliquen estos modelos, pero de una forma coherente, consistente y que no sea un peligro, ¿no? El ponerlos en funcionamiento. Perfecto, muchas gracias David. Nos comentan desde el público si veis aplicaciones de inteligencia artificial como las que has comentado que se puedan aplicar en otros sectores aparte del financiero. Pues la verdad que sí, ¿no? O sea, esto es un ejemplo de algo en lo que tenemos mucho expertise, pero bueno, ya hemos visto antes en la ponencia de Bernat que efectivamente pues hay otros sectores que mientras tengamos información pues puede ser, digamos, muy interesante y sobre todo en los sectores que, digamos, que admitan la automatización, ¿no? Hoy en día, digamos, hay sectores que todavía no se han lanzado a automatizar pues determinados procesos y a través de estos modelos combinados con herramientas pues podemos lograr, digamos, optimizar procesos que hoy se hacen de una forma más artesanal, ¿no? Nosotros trabajamos en muchas otras industrias, desde utilities, que también se aplica muchísimo, ¿no? Pero incluso en la fabricación de cartón ondulado, pues se aplican técnicas de este tipo, ¿no? Para optimizar, pues,
el desperdicio de papel y la cadena productiva y los pedidos, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues realmente es un campo muy amplio que tiene muchas aplicaciones en muchos ámbitos. Perfecto. Nos pasan otra pregunta, ¿no?, del público, que comenta, ¿no?, cómo las grandes compañías no necesitan pensar con bancos tradicionales, sino y la regulación va por detrás. ¿Y qué opinas, o si se impondrá esta práctica de las GAFAMA, las grandes compañías? A ver, efectivamente todo empieza en grandes compañías, principalmente porque al principio, cuando empiezan a salir este tipo de soluciones, pues bueno, digamos, ocupan tiempo, ¿no? Y son costosas, ¿no? Una vez todas las técnicas pues se van dominando más, se van creando pues herramientas que te facilitan pues el conseguir desarrollar estos modelos, pues esto puede ir bajando a entidades más pequeñas, ¿no? Se van abaratando los costes tecnológicos y digamos, hay más entidades pues que pueden acceder, ¿no? Pero sobre todo, digamos, muchas de estas herramientas se justifican simplemente por el retorno de la inversión. Es decir, como decía antes, implementar, digamos, un modelo de este tipo respecto a un modelo tradicional puede suponer dar un 10 o un 15% más de créditos manteniendo el mismo ratio de mora. Y eso, pues al final, es fácil hacer el cálculo de hasta qué punto te compensa o no ir a este tipo de modelos, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos de que es algo que se va a acabar imponiendo y generalizando en la industria, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, David. Parece que ya no tenemos más preguntas del público. El público también agradece, os agradece, ¿no?, también las explicaciones y la claridad que habéis dado en algún otro comentario que comentan. Y sí que me gustaría agradeceros también, ¿no?, también en este caso desde el CIDAI, la participación y vuestra ponencia, ¿no?, de esta Explainable AI y fiabilidad, ¿no?, que nos habéis explicado Bernat, José Carlos y David, y nos ha dado una primera sesión de base, ¿no?, para las posteriores sesiones que tendremos hoy de aplicaciones y campos de aplicación de la inteligencia artificial. Pasaremos ahora a hacer un breve descanso. Os animo a que cambiéis de sala y entréis a la sala de networking, a todos los asistentes, y nos volvamos a encontrar a las 10:50 para la explicación o la ponencia de campos de aplicaciones pioneras en Strong Artificial Intelligence. Sin más, pasamos al descanso y esperemos vernos en la sala virtual de networking. Muchas gracias a todos.